Hola a todos y todas. Bienvenidos al Rincón de Atso, lugar de podcast y video podcasting del Grupo Sociedad y Estado, asociado al Grupo de Estudios Latinoamericanos GEL y pertenecientes al Centro de Estudios Históricos CEIS y al INUS, Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales, instituto de doble dependencia con la Universidad Nacional de Mar del Plata y el CONICET. Si me permitís, esto está fuera de libreto y no lo he consultado ni con vos ni con el director y los productores. En estos días se cumplieron 10 años de nuestra presentación de propuestas para asumir la gestión del Colegio Nacional Arturo Umberto Illia junto al profesor Everardo Luna. Señalábamos como primer punto de nuestra plataforma que se debía optar por un ingreso por sorteo. Aún Diana, cuando estaba cercano el recientemente implementado ingreso con cupo para los colegios públicos. Iba a dejar transcurrir esos momentos tan importantes para mí y para la familia, pero se ha informado este año que el ingreso al colegio será por sorteo. Yo espero que esto continúe y creo conveniente poder expresarme en torno al debate sobre el mérito. No a nivel general, sino pensado a la realidad del colegio del cual yo formaba parte. Siempre sostuve que la meritocracia no correspondía solamente a los que ingresaban al colegio mediante un rigurosísimo examen de ingreso, sino también a muchos docentes tan reacios a los concursos públicos de antecedente oposición. Eso también era meritocrático. Porque yo y vos somos hijos de la universidad pública, laica y gratuita, tal cual lo señala nuestro estatuto, hija de la reforma universitaria. Quiero, Diana, agradecer a todos los colegas, los que nos votaron, los que no lo hicieron, especialmente a los que militaron y confiaron en nosotros, porque entendían que éramos un punto de inflexión. A los alumnos, graduados, a muchos padres, al personal universitario. Y yo quiero decirle muchas gracias por todo a Cacho Luna, profesor fundador del colegio. Por último, quiero recordar algo que siempre me decía mi padre. Devolvé el doble de lo que recibís. En la dirección, Max Vanovarduat y en la producción remota, Francisco Colón y Juan Cruz, Olivia Pipia. Todos estudiantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hoy día es viernes 25 y nos podés encontrar en Spotify, en el Rincón de Atso o en el canal de YouTube de Aportes de la Historia, donde encontrarás los 18 capítulos anteriores. Este capítulo tendría que salir este lunes. Exactamente. Pero se va a posponer al miércoles 30. ¿Por qué no salimos este lunes? Bueno, porque nuestra central sindical ha decidido hacer una jornada de protesta. Y creo que es muy importante acompañar, Aporte siempre lo ha hecho, sí. Acompañar las demandas del colectivo, de la universidad y de las universidades, de los colegios y del colegio y de los colegios preuniversitarios. No sé si vos querés agregar algo más sobre este punto. No, es una cuestión, Aportes desde que se creó, en su historial pueden revisar que nunca realizó publicaciones cuando esta va a ser una jornada especial porque evidentemente no hay movilización y de alguna manera la ausencia de actividades de lo físico no se va a notar porque en función de un día de actividad o no, en función del distanciamiento social establecido por el Poder Ejecutivo Nacional, pero bueno, no va a haber conexión, no va a haber clases, sí va a haber actividades de manera virtual en función de los reclamos que ha presentado CONADU, que es la central que nos agrupa como docentes universitarios. No era solamente eso. Gracias. Con nosotros la directora del Grupo Sociedad y Estado y directora ejecutiva de la página web Aportes de la Historia, docente del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de nuestra casa, y yo, el partener, soy profesor regular del Colegio Nacional Arturo Umberto Illia y auxiliar docente del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades, como tales empleados de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
Hoy, Diana, el primer capítulo sobre la experiencia del Reino Unido en el norte de América. El proceso de conquista y colonización de este espacio se puede definir en dos áreas. La primera, al norte de Nueva Holanda, que se va a denominar Nueva Inglaterra o Boston, y la que se ubica al sur de Nueva Holanda, llamada el Chesapeake o Virginia. Luego de la caída a mediados del siglo XVII de Nueva Holanda, ese territorio pasó a manos de la Corona del Reino Unido, uniendo toda la franja costera de esta gran parte del norte del continente americano. Obviamente, Diana, nosotros vamos a hacer un abordaje fragmentado para poder observar algunas cuestiones con mayor precisión. ¿Qué vamos a posponer? En primer lugar, la historia política de esas colonias. No negamos la importancia en la historia de las ideas políticas de dicha experiencia, en donde el condado, que contiene ciudades y pueblos, city and town, es el centro de la vida social y política. Estos tenían sus propias cartas de administración, donde en las iglesias del culto puritano se debaten las cuestiones públicas y que arraigaron hasta el presente, como el centralismo o el autonomismo, el federalismo o la confederación, tan debatida por los actores de ese momento, mucho antes del proceso de independencia, Diana. Es cierto que ese primer proyecto político-social puritano se va diluyendo a medida que el crecimiento demográfico a finales del siglo XVII y comienzo del XVIII y la inmigración lo va limitando. Otras experiencias religiosas también compiten con el puritanismo, que se va secularizando, producto en gran medida del impacto que la Ilustración nos va mostrando. Y eso se refleja en las asambleas legislativas de los pueblos y condados. Y hay que observar a los numerosos intelectuales que participan en el proceso revolucionario. La obra de Anderson, En Comunidades Imaginadas, observa desde la tasa de alfabetización la circulación de estas ideas, desde las cartas, fuente inagotable de estos debates, y los periódicos que planteaban qué tipo de organización será más eficaz cuando se decida romper con la metrópoli. También habría que hacer un comentario con respecto a la historia política. Es que generalmente no se vincula lo que está sucediendo en la colonia en ese largo siglo XVII con lo que está sucediendo en Inglaterra. El caso concreto es que Inglaterra va a tener durante sus primeros 29 años una vuelta a la monarquía absoluta con Jacobo y Carlos, que va a derivar en una guerra civil, en implementación de una república, que es la República de Cromwell, y después la vuelta a una monarquía constitucional, ¿sí? O sea, uno no puede separar los debates políticos que está transitando en la metrópoli, que también obviamente impactan en el proyecto puritano o en la necesidad de un proyecto puritano político tan diferenciador de lo que está sucediendo, como dicen en las cartas, la vieja Inglaterra. Esta es la nueva Inglaterra. Y yo recordaría el trabajo que vos hiciste a partir de Zenon Davis sobre la revolución industrial y estas mujeres de cinta verde, que eran seguidoras de John Lilburn, donde planteaban desde lo religioso cuestiones de igualdad que no se daban en el plano político. Esto es muy interesante, pero también yo quisiera arriesgarme un poco más. Esta conexión que hay que hacer entre la Nueva Inglaterra, las ideas políticas que empiezan a gestarse en la Nueva Inglaterra y las que están sucediendo en la Vieja Inglaterra, también se tienen que conectar con la historia política de una idea de república muy novedosa, que es lo que está sucediendo en los Países Bajos, ¿sí? Donde las ideas de por qué se debe combatir con mucho ahínco los procesos de monarquía absoluta se van a ver reflejados también con los cabezas redondas, y se van a ver reflejados en esos puritanos que están en América. Bueno, vamos a tener una mirada parcial sobre la historia cultural, porque trataremos un tema de historia económica hoy y social, el cual es la plantación, y dentro de ella la plantación del tabaco,
que podría explicar la impresión o huella que ha dejado en la sociedad de Virginia esta cuestión, posponiendo a la plantación de algodón, ¿no es cierto?, en nuestra observación. Eso nos da límites bastante precisos para nosotros y los oyentes. Sabemos que ya tenemos el periodo, que mediados del siglo XVII y principios del XVIII. No hay que olvidar que los primeros presidentes de Estados Unidos provienen de Virginia, ¿sí? Y han sido plantadores y han tenido esclavos. Y sistemas de trabajos como el Denture System o el Retentionism System. Entonces, simplificando, el sur es Virginia, el norte es Nueva Inglaterra. Y a esto hay que prestarle mucha atención. Los padres fundadores están en Nueva Inglaterra, que llegaron en 1620 en el Mayflower, tierra en donde los puritanos y las brujas conviven, y fue administrada por la Compañía de Virginia, que era la unión de la Compañía Comercial de Londres y de Plymouth, estableciendo ellos la colonia de Plymouth. En 1608 se funda en Virginia el poblado de Jamestown, que va a sufrir también de hambrunas que casi hacen desaparecer este sitio. Esas hambrunas, Diana, son un tema muy presente en la historiografía, en este periodo colonial. Tanto el algodón como el tabaco van a ser poderosa Virginia y van a moldear culturalmente al sur. Pero de eso se va a ocupar Diana. Para ir terminando, en Aportes de la Historia, www.aportes de la Historia, vas a poder encontrar fuentes y citas que hoy va a tratar Diana. Diana, bueno, te dejo. Muchas gracias. El tabaco es entonces un justificativo para explicar otros entornos, y vamos a hablar un poquitito del tabaco antes de adentrarnos en la otra explicación. Yo siempre considero que cuando dentro del mundo americano, cuando trabajamos sobre algún tipo de materia prima, no es un tema menor saber, y especialmente lo que tiene que ver si es ganadería o agricultura, si estamos hablando de especies autóctonas o de especies europeas o asiáticas, porque, por ejemplo, el azúcar la caña de azúcar es trasplantada desde el sudeste asiático al continente americano. En el caso del tabaco, no. El tabaco es oriundo de América, más específicamente de la zona andina, y para achicar un poco más la cuestión geográfica, para que se ubiquen nuestros seguidores, en la zona norte del Perú, lo que actualmente sería el área norte de Perú y el actual territorio del Ecuador. De esa zona andina proviene el tabaco. En realidad el tabaco se va a difundir hasta México y el mismísimo Caribe. Se estima aproximadamente en una datación entre los 2500 y 3000 años antes de Cristo. Ah, mira vos. No vamos a hacer acá una catalogación botánica, pero hay dos ramas del tabaco americano, una que tiene reproducción propia y otra que necesita reproducción asistida. No vamos a entrar en esos detalles. Pero bueno. Sí. Perdón, pero hay dos tabacos, el de Virginia y el de Cuba, que sería lo más general que nosotros conocemos. Pero antes de la llegada de los europeos, en el sentido de lo que es botánicamente hablando, hay dos diferencias. ¿Cuál era? ¿Para qué se lo utilizaba? En realidad estaba vinculado a las ceremonias religiosas, mágicas, y además como uso medicinal, ¿no? Eso era en el caso de las poblaciones americanas. Por supuesto, en este derrotero y en esta expansión, los portugueses, que tenían, o sea, así como trajeron la caña de azúcar a América, se llevaron semillas de tabaco y lo cultivaron en Asia. O sea, hicieron un cruce de secretos y dominios de especies que son muy interesantes.
Es muy interesante además porque es todo... Arturo Warman tiene un texto muy interesante que se llama Maíz, la historia de un bastardo. Sí. Porque de alguna manera, en este proceso de conquista, el trigo quedaba como cereal en un estadio de superioridad respecto del maíz, siendo que el maíz proveyó una fuente de alimentación y de subsistencia para todas las experiencias, ya que vos hablaste hoy recién de Nueva Inglaterra, de los problemas, de sus hambrunas, una de sus fracasos, era que ellos querían sobrevivir en este continente nuevo con una dieta a base de especies botánicas que eran propias de Europa. Y su supervivencia se logra cuando ellos comienzan a adaptar su dieta o igualan su dieta a la que tienen los propios indios americanos. Sí. O sea, empieza la ingesta de maíz. Bien. Bueno, los portugueses lo llevan a Asia. En 1585, Francis Drake, o sea, apellido Drake, si hay un apellido paradigmático de la piratería, ahí tenemos uno, y Sir Walter Raleigh van a introducir el tabaco en la corte isabelina. Raleigh tiene un doble mérito, no solamente lleva el tabaco, sino que lleva la pipa. Sí, sí, sí. El tema del tabaco no es un tema chico dentro de Europa. ¿Por qué? Porque las propias cortes lo llegaron a prohibir porque veían en él un vicio un tanto dudoso. Hasta el propio Papa lo prohíbe. O sea, un buen católico no podía fumar, ¿no? Lo cierto es que se va a comenzar a cultivar con la experiencia colonial en la zona del Chesapeake. Sí. En 1604, Jaime I de Inglaterra lo va a prohibir. Va a prohibir el consumo en Inglaterra. No es un tema menor, porque si un producto era habilitado o prohibido, de eso florecía un mercado, legal o ilegal. Sí. Bueno, ya sabemos para dónde van estas cuestiones. Estos escoceses, ¿qué problema? Bien. Pero más allá de las prohibiciones y de las observaciones o de los pequeños escándalos de época, se convirtió, por supuesto, en un consumo muy popular en Europa y no tardó en hacer explotar la demanda. Acá hay otra cuestión que me gustaría incorporar. Hoy me parece que vamos a hacer como una especie de repaso por la alacena. Sí. Y me estoy acordando de una anécdota que un dato histórico, que Juan Carlos Garavaglia incorpora en su texto sobre la yerba mate. Sí. Cuando dice y señala que lo que nosotros hoy llamaríamos el Colegio de Médicos de Londres elabora un falso informe haciendo una observación de que la yerba mate, ¿no? Imagínense, la yerba mate iba a entrar en competencia con el té. Sí. Entonces, esa especie de Colegio de Médicos de Londres va a elaborar un informe falso en donde señala que el consumo de yerba mate en las mujeres podía traer malformaciones cuando gestaban, o sea, cuando estaban embarazadas. Sí. Con lo cual, ante semejante, nadie quiso tomar un saquito de mate cocido en aquel momento. O sea que vemos nosotros cómo las pujas de los mercados enaltecen, prohíben, esconden determinadas formas de consumo. ¿Sí? Hay todo un campo de trampas muy interesante. Aunque yo creo ahora, disculpa, me voy a hacer una apreciación futbolera. Yo creo que todos son muy curiosos con Bielsa en lo que está sucediendo el Lid en Inglaterra. Cuando toma. Sí. O sea, decir que ya hay muchos que lo hacen, entonces todo el mundo se introduce en ese tipo de curiosidad. Bueno, en 1631, el capitán John Rolfe, que en realidad es un capitán y colón inglés al mismo tiempo, es el esposo de la famosa Pocahontas. Va a llevar semillas desde tabaco, desde las Antillas a Maryland. Esto va a suceder en 1631. Sí. ¿Qué características, dicho muy rápido, tiene el cultivo del tabaco?
El tabaco, una vez que se siembra, tarda 6 meses en madurar, o sea, se puede producir una zafra de tabaco. Con buenas condiciones climáticas y buenos recursos edafológicos, o sea, buen recurso de suelo, se pueden llegar a obtener hasta 2 cosechas por año. Pero tiene que ser un suelo y unas condiciones excepcionales. La planta requiere cuidado intensivo, porque la primer parte se hace en un semillero, que luego debe trasplantarse. La tierra debe mantenerse en forma permanente escardada, o sea, hay que mover la tierra, ¿no? Porque si se apelmaza compite. El tabaco es un cultivo que necesita mucho nitrógeno, entonces esto es algo que comparte, por ejemplo, con la caña de azúcar. Y debía protegerla de los insectos, porque era el peor enemigo que podía tener el tabaco, que se apestara. Las cosechas de las hojas se hacían a mano y luego seguía un proceso de torcer y enrollar el tabaco para su estacionamiento. Eso hay todo un punto que solamente los esclavos que estaban encargados de eso sabían muy bien cuál era el momento. Sí. Toda esta técnica la habían aprendido de los algonquinos. Los holandeses dejaron muchos escritos botánicos de cómo sembrar y cosechar el tabaco. Claro, porque por eso digo, en esto de adoptar y de explotar a una escala mucho más importante un producto que les era desconocido, implicaba que de algún lugar tenían que obtener el conocimiento. Porque distinto es, como dijimos, en el caso de la experiencia de Francia en territorio canadiense, en donde los que auspiciaron vamos a decirle, de profesores de la agricultura eran los jesuitas, pero los jesuitas instruían cómo cultivar cultivos europeos. Bueno, acá el proceso es inverso. Se necesitaba la observación de cómo se lograba, cómo se obtenía. En realidad, acá entramos en otra cuestión, porque a partir de 1631, cuando se llevan estas semillas y se comienza el cultivo, acá también hay una cuestión de competencias entre las potencias, porque en un principio la que había tenido, vamos a decirle, el monopolio de aprovisionamiento de tabaco en Europa había sido España. Los portugueses lo llevan a Asia, o sea que como que Inglaterra va llegando un poco más demorada en esta introducción. Lo que no significa que por llegar más tarde no hicieron mejores negocios, ¿no? Exactamente. Dentro de la plantación, por supuesto, había unos esclavos que estaban especializados en poder determinar en qué momento podía comenzar a hacerse los rollos de tabaco, porque si tenía demasiada humedad, se podría. Y si lo hacían cuando ya estaba demasiado seco, se quebraba y se obtenía un polvo de tabaco, que también, ojo, no se desperdiciaba. No. Se lo utilizaba en Europa, ese polvillo luego se juntaba porque en Europa se lo usaba al estilo del rapé. O sea, con otros fines lúdicos. Entonces, era un momento muy importante. O sea, ya nosotros tenemos a lo largo de la historia de América como en estos procesos, tanto sea agricultura como otros procesos extractivos, siempre hay un grupo especializado que sabe cuál es el momento justo. El momento justo en que está el azúcar cristalizado, el momento justo en que podemos obtener la plata con el azogue. Bueno, acá eran un sector especializado quien sabía cuál era el momento de poder empezar a torcer. A esto también hay que agregarle una cuestión que no es menor, que era que al tabaco, cuando estaba en este interín, se les daba una especie de, diríamos nosotros, de recubrimiento, de pincelada con melaza para endulzar el tabaco, porque resultaba muy fuerte y muy amargo. Y acá comienza todo una especie, nosotros diríamos hoy, de blends sobre el tabaco, y de ahí vamos a tener finalmente la definición de tabaco de Virginia. Bueno, esto es un ABC de la agricultura del tabaco dicho muy rápido. Lo que sí hay una cuestión que no hay que soslayar, porque eso va a tener una incidencia en el tema de la tierra, es que el tabaco cansa mucho la tierra, ¿no?
Lo que pasa es que estamos en América y el recurso tierra es escaso. Como dijo un querido profesor que nos formó, Sí. que dijo, menos mal que nunca existió la peregrina idea de decir que en América la tierra era un recurso escaso. Sí. Sí. La concentración es otra cosa. Sí, sí. Bien. Bueno, vayamos un poco a esto que vos hiciste hoy la introducción. El Chesapeake, o sea, Maryland y Virginia, se presentaban como muy buenas tierras, ¿no? Con buen clima, para un producto que cuando se va a iniciar ya tiene interés mundial, que es el tabaco. Y acá, desde un principio, y como lo hemos dicho para otras experiencias, tenemos una relación inversa. ¿Cuál es esa relación inversa? Europa tiene mucha población y poca tierra, y América tiene poca población y mucha tierra. Bueno, ¿cómo se ordena esa ecuación? ¿Cómo se balancea esa ecuación? Lo cierto es que en un principio quienes van a estar vinculados a este incipiente cultivo del tabaco van a estar vinculados con granjeros, algunos artesanos que logran tener algún recorte de tierra e intentan iniciar el cultivo. Sí, sí, me estaban dando indicaciones. Ah, acá. bueno. ¿Qué es lo que se va a ver desde una construcción social? Porque evidentemente antes de entrar en el cultivo, que ya sabemos más o menos cómo funciona, tenemos que ver quiénes van a estar abocados a ella. Entonces, todo hombre que llegaba a América, por ejemplo, un criado, un indentured servant, o sea, alguien por servidumbre contratada, más tarde que temprano se podía convertir en un hombre libre. Ese hombre libre, con el tiempo, se iba a convertir en propietario, como dice Degler. Y solamente algunos de aquellos propietarios finalmente van a ser hombres ricos, ¿no? Y ahí es donde nos vamos a ir anclando. En América, en función de esto, de esta riqueza, las lógicas señoriales no funcionaron. Ya lo vimos exactamente para el caso de Canadá, más allá que ya lo vimos para el caso holandés. Evidentemente hay una construcción de una sociedad diferente. Es más, en Maryland, Lord Baltimore intentó asentar 60 solares señoriales católicos con los esquemas clásicos señoriales europeos. La realidad es que el experimento no funcionó. Es cierto que durante la colonia surgieron desigualdades basadas en la riqueza, que es lo que señalamos antes, pero no hubo desigualdades en tanto cuestiones honoríficas o de herencia, los títulos nobiliarios o ciertos beneficios de algunos sobre otros. Nueva Inglaterra tiene una característica especial. ¿Por qué? Porque directamente no tuvo experiencia señorial, no pasó por esa etapa. O sea, Maryland sí, Nueva Inglaterra no. ¿Por qué? Porque Plymouth fomentó la propiedad agrícola individual. Y aparte porque el puritanismo y el cuaquerismo habían entablado, como principio, como bandera, que el trabajo del cristiano era una forma de ofrenda a Dios. El trabajo esforzado complace a Dios. Por ende, la riqueza era una forma de homenajear a Dios. Pero eso sí, se podía tener riqueza, pero había que vivir de forma austera. O sea, podía haber que ahí uno puede ver diferenciaciones en los modos de vida, ¿no? Basta ver casas de plantaciones de Virginia y Maryland con hombres de negocios importantes de Nueva Inglaterra, son dos cuestiones totalmente distintas. El plantador y el comerciante. Los cuáqueros, a semejanza de los puritanos, eran expertos en contabilidad. Sí. Y predicaban y practicaban la doctrina vocacional, que unía
religión y virtudes económicas burguesas, en un maridaje feliz y muy fructífero. Sí. O sea, encontrar el punto de equilibrio. Con lo cual, Nueva Inglaterra desarrolló un formato muy interesante de autogobierno, ¿no? Que son los famosos town meeting. Entonces, para el caso de Virginia, la organización fue en condados, donde vamos a tener sheriff, juez de paz y tribunal. Esa es la herencia clásica inglesa. Y esa va a ser la manifestación sureña de gobierno local. Ahora, en Nueva Inglaterra lo que vamos a tener son pueblos y ciudades que se organizan en torno a un templo, ¿no? Por lo tanto, esa es la manifestación norteña del gobierno local. Por supuesto que en Nueva Inglaterra vamos a tener los consejos municipales, ¿no? Y ahí, acá está lo interesante. Todo hombre mayor de 23 años, residente y que fuera libre y sin ningún tipo de antecedente o de mácula penal, podía votar, podían ser elegidos y podían actuar como jurados. Es notable la diferencia, porque nosotros sabemos que en el sur había que ser propietario. Sí. Acá no está esa exigencia. Bien. Por lo tanto, nosotros vemos que hay, dice Degler, Nueva Inglaterra es el campo de preparación de un gobierno responsable y democrático. Bien, ¿cómo comienza, ahora yendo en este contexto? Hay una diferenciación muy importante. ¿Por qué? Porque el cultivo del tabaco en el siglo XVII, cuando comienza, es un cultivo más tímido, incipiente, que va a estar en manos de granjeros pequeños, medianos, independientes, o sea, propietarios independientes. Por supuesto que hablar de tabaco, hablar de algodón, en una escala mayor, directamente nos va a emparentar con el formato de mano de obra. Y eso está relacionado con la esclavitud. En 1619 va a llegar a Jamestown un buque holandés con los primeros 20 negros africanos. Y ahí comienza un derrotero que después sabemos más o menos cómo es su magnitud. Hasta los primeros años del siglo XVIII, los pequeños terratenientes y los sirvientes sometidos a contrato, los indented servants, no se vieron desplazados por esclavos de una manera apreciable. El 18 es el momento de más fuerza. Y para que pensemos lo siguiente. En 1671, los esclavos representaban el 5% de la población. En 1715, el 24% de la población. Y en 1756, ya estamos mediados del siglo XVIII, el 40% de la población. Esto fue un tema fundamental para los grandes plantadores. Nosotros sabemos muy bien que el esclavo es un insumo caro y es una característica de toda la economía de plantación. Pasaba en los ingenios azucareros en el caso de Brasil, en los ingenios azucareros del área de Caribe, en las haciendas azucareras peruanas y la centroamericana. O sea, no es distinto. Lo que pasa es que la escala es lo que va a llamar la atención. Entonces, señala Degler, la importancia de los grandes plantadores corrió en paralelo con el crecimiento de la esclavitud. O sea, son dos fenómenos sociales en el tope y en la base de la escala social. Y acá hay algo muy interesante, vos señalaste la fuente. En Aportes hay una fuente, un documento número 7, que es el estilo de un plantador virginiano, ¿no? Si me permitís, en Aportes hay, como dijimos, hay traducciones de documentos sobre Nueva Inglaterra y sobre Virginia. La primera parte fue hecha por Carlos Mayo hace más de 40 años
con un equipo que él tenía en la Universidad Nacional de La Pampa. Ese cuadernillo después se reprodujo en el año 85, cuando él fue profesor nuestro en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Creo que son 7 fuentes. Exacto. Está el estilo del buen gobierno en Virginia, las cartas de los plantadores y la fuente de la fuente, que es la del colono Pon. ¿Sí? Después hay una segunda parte, que son traducciones que encaramos con Diana, con Daniel Virgili, con Matías Vivó y Laura Cabrejas. Y ahora se sumaron Francisco Colonna y Juan Cruz, ¿no? En el cual decidimos no solamente traducir fuentes, sino que además cita de textos, ¿sí? O sea, tomar un extracto que nosotros consideramos pertinente, traducirlo y ponerlo al público. Dicha esa aclaración, la dejo continuar. Bien, William Byrd, que es el plantador, es muy interesante. Ahora no la vamos a describir, pero es una especie de bitácora de su día a día. Entonces dice, me levanto, rezo, leo un poco, lea a los autores clásicos, luego desayuno, luego doy un paseo con el carruaje, con el coche, nuevamente almuerzo, descanso, me vuelvo a levantar, vuelvo a hacer algunas lecturas, escribo, o sea, da la lectura de su bitácora diaria, de su diario, da toda la sensación, ¿no?, de un noble que de alguna manera, así como esparcimiento, va a conocer, a ver qué es lo que está sucediendo en su plantación. Pero es muy... los detalles, la descripción, hasta cuando uno lo lee, da la sensación de que el tiempo transcurre de una manera muy pausada, ¿no? Y lo importante que era la correspondencia. Sí. Cómo atendían esa cuestión, ¿no? Así que, bien, ahora, no es menor el tema en relación, o sea, qué rol juega la economía de las colonias en función de la economía de la metrópoli. Y lo cierto es que la economía de las colonias llegó a representar 1/3 de la economía británica. O sea, tomado como conjunto, la economía de la Inglaterra europea y de sus colonias americanas, las colonias representaban 1/3. Entre 1700 y 1776 la población se multiplicó por 10. Sí, impresionante es eso. O sea, la explosión demográfica y de inmigración. Porque acá lo interesante es ver cómo 1700, cómo prácticamente 70 años antes estuvieron al borde de ser un fracaso, y nosotros sabemos muy bien que el fracaso tuvo que ver porque no pudieron sostener demográficamente la ocupación, ya estaban como cuasi perdidos. Esto un poco para el que no está muy adentrado, ahí está fundamentalmente en Nueva Inglaterra el rol del Día de Acción de Gracia, porque haber logrado una primer cosecha significó poder sobrevivir el invierno que continuaba, ¿no? Para 1780, en las colonias en total había, escuchen esta cifra, 575.425 esclavos. Eran 1/5 de la población colonial. Este número mayoritariamente estaba afincado en el sur. No, en Nueva Inglaterra sí había. Entre 1700 y 1710 la población llega a ser de 225.000 habitantes. ¿Sí? O sea, la recuperación es cierto que está no es solamente vegetativa, sino que está alimentada por la inmigración. Especialmente la irlandesa y la escocesa, que son los que van diluyendo ese proyecto puritano y lo van secularizando. Entonces, ingleses y escoceses van a continuar llegando como sirvientes contratados a cambio del pasaje. En esta época sabemos que en los inicios era algo más que el pasaje, era el pasaje, tierra, herramientas, semillas. ¿Y qué problemático era la relación
con Sí. quien contrataba ese servicio. Ahí Hay vamos. una fuente donde uno de estos Richard Preston. sí, que contrata, va y le dice, no quieren trabajar. O sea, tiene que ir a ver al juez y dice, no lo puede hacer trabajar de ninguna forma. Porque Alguien le tiene que llamar la atención. Es una candidez esa fuente, como diciendo, no sé nada. porque hay un motivo, porque en el contrato, Sí. que es la petición de Richard Preston Sí. ante el comité municipal, La tradujimos vos y dice sí, esa fuente. porque claro, él les promete legumbres, vegetales, tierra, carne en su dieta, carne. La carne es muy importante. ¿Y qué es lo que sucede? Se niegan a trabajar porque parece que habían transcurrido como un mes y no aparecía el abasto de carne. Claro. O sea, le llevaba legumbres, vegetales, fruta, pero la carne entonces dijeron, bueno, hasta que no hay carne no trabajamos. Entonces, esto es en el condado de Calvert, Sí. donde sucede esto. Maryland, 1663. Bueno, el crecimiento de la economía se sostuvo sobre la agricultura. O sea, nosotros sabemos que por fuera de la experiencia hispánica que dieron con las minas argentíferas, o sea, el resto de los europeos también vino detrás de eso, pero finalmente tuvieron que lograr riqueza por vía de otro producto, llamémosle pieles de castor, tabaco, azúcar, pero no metales. ¿Qué vamos a tener? Aproximadamente unos 110.000 a 150.000 alemanes luteranos y unos 250.000 escoceses. A esto se van a sumar en este crecimiento, porque la economía crece evidentemente porque crece su demografía, por lo tanto se expande la agricultura. También van a estar presentes hugonotes franceses, irlandeses, galeses, suizos y judíos. El 50% de la población no provenía de Inglaterra, o sea, provenía de otros lugares de Europa. O sea, eso le da un matiz muchísimo más interesante y que se van a distribuir en un perfil litoraleño que va a ir desde Maine hasta Florida. Para que nos ubiquemos, Maine en la actualidad es el último estado que a la altura de la costa oeste, el último estado que linda con el actual Canadá, ¿no? El Maine. El Maine. Hasta Florida, ¿no? Que después de varios trasiegos deja de ser español y pasa a ser de posesión inglesa. Acá es muy interesante, hay dos cuestiones, porque Maine, como Georgia, dentro de del conjunto de las famosas 13 colonias, son dos iniciativas de corte estatal por una cuestión de estrategia, diríamos hoy, geopolítica. O sea, ¿por qué? Porque tenían al norte los franceses y al sur otra vez de nuevo tenían a los franceses y a los españoles. Entonces, Maine y Georgia son iniciativas estatales, pero porque buscan taponar una situación. Entonces, dicho esto, crece la agricultura, crece la población, tenemos una inmigración importante y también tenemos un crecimiento de la esclavitud. O sea, los grandes señores crecen a la par de la esclavitud. Entonces ahora, ¿qué pasa? Los plantadores de tabaco necesitaban grandes extensiones de tierra. Como ya dijimos, el recurso tierra acá no es un inconveniente. Para poder hacer redituable una explotación a gran escala y con mano de obra esclava. O sea, es la definición por antonomasia de plantación. La plantación está vinculada a un producto que tiene inserción en el mercado internacional, se debe hacer a gran escala y requiere de mano de obra esclava. Esa es por definición la economía de plantación. Se rotaban los suelos, los fertilizaban, incorporaban parcelas de sus propias tierras ricas, con nutrientes varios, y ahí iban sembrando el tabaco. Y las anteriores tierras, o sea, ¿por qué? Porque la tierra debía rotarse, no se podía hacer 2 años en el mismo, o sea, hasta 3 años lo soportaba, después no. Y las anteriores quedaban en descanso
o se los usaba para cultivar algo, vamos a decirle, más liviano desde los requerimientos del suelo. Podía ser pastura, podía ser algún tipo de vegetales, de hortalizas, pero no volver a cansar la tierra. Pero ¿qué es lo que va a ir sucediendo? A medida que el suelo no se recuperaba con la velocidad que ellos necesitaban, ¿qué tenían que hacer? Se tenían que ir corriendo. Y ese corrimiento, ¿no?, se va a ir dando en el sentido este-oeste. Y sabemos que el límite oeste son los Apalaches. Ellos las llamaban las Carolinas al norte. Las Carolinas al norte. ¿Qué sucedía? Y acá prestemos atención. El tabaco podía cultivarse en un mismo terreno durante 3 años consecutivos, pero después esa tierra necesitaba descansar durante 20 años. Entonces, ¿cuál es la cuenta? La cuenta es que vos tenías que tener 7 veces la superficie que en realidad necesitabas, de tal manera, 3 por 7, 21, Sí, te sí. da los 20 años. Sí, me había olvidado de eso, ñaño. Bien, entonces, vos tenías que tener 7 veces la tierra que necesitabas. Un séptimo trabajaba, lo otro descansaba. Y así ibas, cuando dabas la vuelta a lo largo de 20 años, volvías a la superficie original o a la parcela original. Tenemos que tener también la siguiente cuenta. Un esclavo podía trabajar 3 acres. ¿A qué equivale un acre? Acá con las medidas también hay que ser cauteloso, porque como nos pasaba con los españoles, nos pasa con los ingleses. Un acre, depende de la región, si eran escoceses, irlandeses, más o menos es, a cuenta de hoy, entre 0,4 a 0,5 hectáreas. O sea, para hacer más fácil la cuenta, un acre es más o menos media hectárea. O sea, un esclavo podía atender 1,5 hectáreas. Con lo cual, imaginemos nosotros la siguiente cuenta. No, que no quiero aburrirlos con las cuentas. Pero si nosotros teníamos plantadores que podían llegar a tener, para hacer una cuenta redonda, 200 esclavos, y había plantaciones mucho más importantes, o sea, 200 esclavos por 3 acres, 600 acres, o sea que son 300 hectáreas. Si yo necesitaba 7 veces más, estamos hablando de plantaciones que a cuenta de hoy tenían aproximadamente 2.200 hectáreas. Esa es la cuenta de lo que era. No es que estaban, reitero, no es que estaban las 2.200 en producción. Era un séptimo el que se ponía a trabajar. Pero, ¿qué es lo que sucedía? Además de la tierra para cultivar el tabaco, porque acá hay otra característica de la plantación, que tiene que ser una unidad económica autosustentable. O sea, tiene que tratar de producir, en lo posible, la mayor parte de lo que consume, sacando de ahí herramientas, algún tipo de instalación, pero lo que es suministro alimenticio, en lo posible, tiene que provenir de ahí. Entonces, a la tierra que se dedica, aparte de la tierra que se dedicaba para el tabaco, había que contar con tierra para los consumos: maíz, pastura, ganado, bosques, la leña. La leña sirve para 2 efectos: uno, para la construcción, y otra es combustible. 2 funciones. Entonces, y acá viene lo interesante, sumado, porque la cuenta que sacamos antes es solamente de tabaco. Entonces, por cada esclavo o trabajador contratado, indentured servant, había que tener 50 acres. Si mantenemos todo eso. O sea, ya estamos hablando de 25 hectáreas. Si lo multiplicamos por 200 esclavos más trabajadores, indentured servant, estamos hablando de extensiones de 5.000 hectáreas casi. Ahí empezamos a tener una dimensión de estas extensiones.
En la primera mitad del siglo XVIII, especialmente en Virginia, salieron, dice Kulikov, los plantadores salieron como una marea, ¿no?, a conquistar, a capturar nuevas tierras hacia el oeste. O sea, yendo rumbo hacia los Apalaches. ¿Para qué? Para poder sostener la buena calidad del tabaco. Y ahí sí que hubo encuentros y conflictos, Sí. Con las primeras naciones. Se violaban todos los los tratados que habían firmado estos primeros colonizadores. Por lo tanto, se estima, hay toda una tabla que sería engorrosa, pero para que tengamos una idea de que en realidad se fue, si nosotros decimos que por cada esclavo o trabajador contratado se necesitaba tener 50 acres, estos grandes plantadores acopiaron 100 acres por cada trabajador o esclavo que tenían en su plantación, con lo cual capturaron más del doble de lo que realmente se necesitaba. Y acá empezamos a ver una dimensión muy importante. Pero ¿qué sucedió? Todo no es felicidad. La calidad del tabaco va a comenzar a disminuir. ¿Por qué? Por dos cuestiones. Por un lado, el lugar original, el suelo del lugar original, ya a pesar de que se lo dejaba descansar, tenía un cierto nivel de agotamiento esa tierra. Y lo que lograron conseguir hacia el oeste eran tierras que empiezan a tener como una mayor presencia arcillosa. Entonces ahí empieza a haber una especie de conspiración por el tema de la calidad del tabaco. En realidad, ¿qué es lo que comienzan a hacer los plantadores? La tierra más cansada y la más arcillosa se la van a comenzar a vender a propietarios, la van particionando y se la venden a nuevos propietarios para cultivos varios, no para tabaco. O sea, van a relegar su beneficio, se hacen de algún tipo de dinero y sí ahí van a la búsqueda de ampliar sus horizontes con una tierra de mejor calidad. Por eso que también esto que vos señalabas, no solamente van a partir a la frontera, encima de la frontera van a empezar a hacer como una especie de selección en función de la calidad de la tierra. Eso sí es realmente un problema, porque donde esté concentrada la calidad de tierras, donde se van a suscitar los peores conflictos. O sea, era muy generosa, pero nosotros sabemos que Estados Unidos, o sea, todo país extenso tiene una variabilidad en la calidad de su suelo, y ahí vamos. En 1730 se exportan 5 millones de libras de tabaco. Calculemos que una libra es más o menos medio kilo, con lo cual son 2,5 millones de kilos. Si le sacamos 3 ceros, son 2.500 toneladas de tabaco. 40 años más tarde se va a pasar de 5 millones de libras a 30 millones de libras. Se multiplica por 6. O sea que calculemos nosotros que para multiplicar por 6 la producción, la apropiación de tierras y el impulso que tuvo que tener en función de la escala de esclavitud que vimos antes, que tuvieron que tener para llegar a estos volúmenes. La aceleración, por lo tanto, de la esclavitud, así como los grandes plantadores crecieron al nivel que iba creciendo la esclavitud, el crecimiento de la esclavitud fue proporcional al agotamiento de la tierra. O sea, todo fue en proporción. ¿Y cuándo esto se hizo mucho más importante? Cuando los esclavos, como uno de los medios de producción, comienzan a garantizar, ¿qué cosa? La reproducción del propio recurso. O sea, el esclavo ya no hay que ir a comprarlo. El esclavo se va a producir, puertas adentro. Acordémonos, hay otra cuestión acá que no es menor, que cuál era uno de los principales inconvenientes en la reproducción de los esclavos.
que cuando los traficantes fueran holandeses o portugueses, se ofrecían muchos varones y pocas mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres en África eran retenidas por los propios traficantes africanos, porque la mujer era, de alguna manera, un elemento de concentración de poder para el hombre que tenía, como ejercía poligamia, entonces esa fuerza laboral, algo parecido a lo que sucedía en el mundo guaranítico, ¿no? Que está descrito. Pero a partir del momento en que este recurso se puede reproducir a sí mismo, lo que se ve es una aceleración de la cantidad de demanda. Entonces, el plantador, al ver que dispone de mayor cantidad de esclavos, por ende, los quiere poner a producir. Y para eso, ¿qué necesita? Mayor cantidad de tierra. El tema es que la vorágine en la que ingresa este proceso hace un poco crujir muchas veces la lógica económica. Y acá va a tener que ver esta lógica con un problema de economía internacional, que va a ser la caída del precio del tabaco. Entre 1680 y 1715, el precio del tabaco declinó. ¿Qué sucede? Hay guerras en Europa, y por lo tanto el flujo de navegación, de comunicación comercial entra en riesgo, corre peligro. Por citar uno, la Guerra de Sucesión Española. O sea que imaginémonos como un dato al pasar. A partir de 1720 se va a recuperar la demanda, el consumo, la demanda de consumo de tabaco en Europa, pero hay un inconveniente: van a aumentar los costos del flete. Los fletes se encarecen, con lo cual los márgenes, las ganancias, se van a ver reducidas. Acá es para otra cuestión el tema de cómo se repartía el costo del flete. Hay toda una discusión y hay todos unos contratos, si queremos, para la época, muy sofisticados. Y de seguro también, Diana. De flete y de seguro. ¿Cómo se reparten, ¿no? Entonces acá empiezan a tallar los costos, los beneficios y la calidad del producto. Entonces hay toda una negociación en función de: si querés una mejor calidad de tabaco, yo te la puedo ofrecer, pero tenemos que negociar y repartir de una manera equitativa el costo del flete. O sea, amerita, al que le gusta leer contrataciones, es muy, muy especial. Los productores medianos, frente a esta caída de los precios y a estas dificultades, se van a ver obligados a abandonar el cultivo del tabaco o trabajarlo de una manera un poco parcial. Y en algunos casos también se van a ver obligados a ir en distancia bastante más lejos de donde estaban los grandes plantadores. ¿Por qué? Porque los plantadores lo que habían hecho en ese primer corrimiento era buscar concentrar las tierras, pero que tuvieran frente a los ríos. Y nosotros ya sabemos por qué, por la vía de comunicación. Entonces, aquel plantador que no conseguía, mediano, que no conseguía propiedad con frente al río, se le empieza a complicar su ecuación económica. Entonces, comienza a trabajar de una manera parcelada, hasta que el tabaco en realidad va a terminar quedando más en manos de los plantadores, y los pequeños y medianos productores comienzan a girar y a variar su producción hacia otros tipos de consumo. Por ejemplo, no en esta zona, pero un poco más al norte, a la explotación ganadera, que hasta ahora parecía como una cuestión más desdibujada. En el caso de Nueva Inglaterra, principalmente, directamente abandonaron al tabaco. Se despidieron del tabaco. ¿Para qué? Van a reorientar su economía principalmente a la agricultura de granos duros y a la ganadería lanar. ¿Por qué? ¿Quiénes están en el norte? Escoceses e irlandeses. Con lo cual, la ganadería lanar
porque ahí hay otra cuestión fundamental. Comienza a tener una mayor demanda y el precio comienza a aumentar de la lana en el continente europeo. Y nosotros sabemos muy bien que estamos entrando en una zona, en una época también, donde la cuestión bélica no está separada y las cosas, hasta aquel momento, la ropa se hacía con lino, con algodón o con lana. Entonces, Nueva Inglaterra, vamos a decir, reorienta su economía, y tiene una manufactura artesanal muy importante. No dije industrial, una manufactura artesanal muy importante. Bueno, de hecho lo que se observa en este fenómeno es una mayor concentración de artesanos y un surgimiento de talleres artesanales, que acá otra vez de nuevo algo que dijimos nosotros para el caso de Nueva Francia. El cursus honorum gremial de los oficios no era tan rígido en América como era en Europa. Sí. Aprendiz, oficial, maestro. Acá de alguna manera con el andar y la práctica se iba ganando terreno. El Chesapeake, después de la depresión de los precios, ¿no?, con crecimiento demográfico, va a continuar con el tabaco, pero ya no va a ser la exclusividad. Ya acá estamos segunda mitad, yéndonos al último cuarto del siglo XVIII, ¿no? Y en realidad la experiencia de la baja de los precios va a ser una lección muy importante para los grandes plantadores. Y por supuesto, entonces en esta región, tanto en Maryland como en Virginia, lo que se va a hacer es una especie de comité reguladores del tabaco, en donde se va a establecer las calidades, la forma de acopio, la forma de comercialización y de alguna manera cómo se articulaban o ellos se presentaban frente a los compradores europeos. No quiero decir que es una gremialización, porque la palabra es totalmente, pero podemos decir que hay una especie de acuerdo entre los grandes plantadores, porque de alguna manera su autocompetencia les terminaba jugando en contra. Y acá se empieza a dar una cosa muy increíble, ¿no? Que la materia prima también, que como la lana, se está usando en esos talleres del norte, pero también el algodón del sur no solo se está vendiendo después del boom del proceso de industrialización a Inglaterra, sino que también se están vendiendo a los talleres del norte. Sí, no, eso es... uno con esto no quiere sacar o esa visión clásica, el norte es industrial, y los plantadores están en el sur esclavistas. Conclusiones apresuradas, pero uno si ve la película entre cómo se conforma la sociedad virginiana y de Maryland, cómo corre la suerte o el destino de Nueva Inglaterra, cómo una reorienta su economía hacia la agricultura de grano duro, mercado interno o externo, porque evidentemente en el caso del norte está más vinculado a las necesidades internas, no siendo cuando entra a tallar la cuestión de la lana, pero esta idea de ir gestando hacia adentro un mercado propio, un abastecimiento. Es obvio y es cierto que los recursos y la disponibilidad que tenían los grandes plantadores también le permitía el consumo de suntuarios, pero a su vez el sur era un polo de demanda de productos rústicos básicos por la gran población esclava. Claro. Y de pequeños productores, o sea que la producción de lino y algodón se traducía en telas para el caso del norte, que luego eran nuevamente consumidas en la zona. Vos sabés que eso lo explicaba muy bien Benjamin Franklin cuando va a la corte en Francia. Esto da para otro capítulo, pero bueno, estaba explicando eso, que tienen un mercado tan importante y con un consumo muy segmentado de ciertos sectores que tienen una demanda, que son los plantadores, y cómo se van interrelacionando el sur con el norte y el norte con el sur. Así que bueno,
un poco no sabemos si el tabaco hizo a los grandes plantadores o los grandes plantadores hizo el tabaco. Lo cierto es que tenemos dos perfiles diferenciados, una economía que se reconvierte y un sur una Virginia Maryland, porque acá hay una cuestión, nosotros que nos gusta el tema de los mapas, hablamos de sur y norte y parece que estamos hablando de, no sé, de 5.000 kilómetros de distancia. Y estamos hablando de una distancia que no supera los 300 kilómetros. Exactamente. No más que eso. Que cuando uno recrea mentalmente los acontecimientos de la guerra civil en los Estados Unidos, uno piensa que la guerra se distribuyó a lo largo de, no sé, 2.000, 3.000 kilómetros que tardaban. Y no, en 200 kilómetros se resolvió una cuestión. Bueno, acá sucede lo mismo, no estamos hablando... Eso es muy importante, ¿sí? Diana, señalar, O sea, acá cuando estamos hablando de Nueva Inglaterra en el norte, aparte, bueno, perdón, aclaración, estamos hablando de Nueva Inglaterra. Después tenemos que pensar que Nueva Inglaterra absorbe Nueva Ámsterdam. Entonces nosotros ahí también teníamos ya un sector artesanal muy importante. Importantísimo. Bueno, ahí confluyen dos escuelas artesanas. Sí. Muchos ingleses que terminaban su contrato, tanto en Virginia como en el Maine o en Boston, decidían irse al territorio de Nueva Holanda y básicamente por la tolerancia religiosa. Eso y porque además necesitaban población para las granjas o los boweries. Y después cuando los absorben, es como que queda en el medio. Ese Boston tan señorial, con esa mixturación multicultural y poblacional de lo que sería Long Island, y después el sur en Chesapeake, ¿no? Así que bueno, pero era para tener, porque si no parece que estamos hablando de distancias inconmensurables y son... está bien que implicaban un esfuerzo para la comunicación de la época. 300 kilómetros no es poca cosa, porque pensemos hoy en la actualidad que eso es un que rato. decimos el abordaje cultural, que esto es otro tema, porque la historia de la cultura de los plantadores ha tenido un nuevo impulso a partir de las lecturas que mucha de la historiografía norteamericana ha hecho de la historia de la cultura principalmente a lo Annals, o al Annals, o sea, de un autor Darton, el de los gatos. Ese sí es el de los gatos. El otro, Chartier no era el de los gatos pero esa es una anécdota muy... Esa es otra anécdota. Pero nos lo van a preguntar, Diana. Nos lo van a preguntar a qué se debe eso. Pero lo importante, sí, hay, por supuesto, pues vino, que ya es típico de una historiografía de la década del 90, no hacer toda una relectura cultural, porque eso es fundamental, de alguna manera marca, o sea, los estudios culturales en el caso referido a las 13 colonias es muy significativo por los dos modelajes, no diría antagónicos, diferentes y por momentos como medios complementarios. Bueno, esto ha sido la cuestión tabaco, vamos a decirlo, o sea, como de alguna manera un mismo producto en dos contextos que uno decide intensificarlo, se organiza y evidentemente esa ansiedad que generan esas etapas de expansión en donde no se mide que el riesgo de un exceso de oferta puede hacer caer la demanda. Acá se combinaron dos cuestiones que no fueron menor. Un exceso de oferta, pero a la vez una caída de la demanda por cuestiones políticas de la propia Europa. Y de alguna manera lo que llama a los plantadores es autorregularse entre ellos, porque estos comités de regulación de comercialización y de productos no son nada nuevo que no sepamos, o sea, es regular la oferta a los efectos de que no se te derrumben los precios. Y qué complejo, Diana, que es el sur en términos culturales, porque uno puede llegar hasta Luisiana, hasta Nueva Orleans, y pasar por Georgia. Pero también está ese sur que está más al norte, ¿no? Que es Virginia, esa media luna,
tan importante. Si me permitís hacer una recomendación, hay una gran película de la década del 30 sobre los plantadores. Bueno, sí, la voy a señalar, que es Lo que el viento se llevó. Que hay un retrato muy bueno de la sociedad sureña cerca de lo que es Texas, entre 1830 y 1870, ¿no? Es una novela excelente. Y la segunda parte me pareció mucho más importante y mucho más interesante, que yo creo que habría que leer esa novela, porque nos da pistas muy, muy concretas de cómo operaba esa sociedad. Y el otro libro de literatura es el Chesapeake, de Jane Mitchell, ¿no? Mitchell escribió muchas novelas de historia, pero me pareció también muy interesante, ¿no? O sea, tanto Lo que el viento se llevó como su secuela. La serie fue muy mala, pero es muy interesante la historia de cómo queda Georgia después de la guerra de secesión. Y bueno, el texto de Jane Mitchell sobre la bahía de Chesapeake también me encantaron a mí. Pero bueno, puedo cerrar. Perdón, hablando de película, pero que no tiene que ver, transcurre en otra. Sí, es un peliculón la que va a nombrar. Si es que coincidimos, que transcurre en otro tiempo y con otra justificación, que es Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal. ¿No? De Eastwood. Los sureños son fantásticos, ¿no? Si bien la justificación es una situación policial, pero todo el contexto social que rodea transcurre en Savannah. En Savannah. Y es lo mismo que el viento se llevó. Claro, pero en el siglo XX, fines del siglo XX, y ahí lo que se ve es como un periodista ajeno a esa sociedad llega para cubrir un evento social, después se desarrolla toda una situación muy particular, y otro, pero que no vamos a adelantar, pero bueno, uno de los personajes que lo recepciona le empieza a explicar, en realidad, cómo funciona esa sociedad. ¿Cómo funciona eso? Cómo funciona Savannah, pero Savannah como representativa. Y hay muchas situaciones que, especialmente la presentación de las señoritas en sociedad dentro de las familias afroamericanas, cómo están adoptadas un montón de cuestiones que devienen de aquel viejo sistema. Entonces tenemos digamos, una recomendación: volver a ver Lo que el viento se llevó, el film, que no es exactamente el libro, o leer el libro que derivó en la película, leer la continuidad que se escribió 40 años después de Lo que el viento se llevó. Esa es fantástica, esa historia de los dos personajes centrales de Lo que el viento se llevó, que hizo una miniserie que pasó sin pena ni gloria, y la película que acaba de señalar Diana. Y si uno quiere ver un libro, digamos, hecho por un historiador profesional, pero que se dedicó a la novela histórica, La bahía del Chesapeake. Él hizo varios textos, Centennial, Alaska, el libro fantástico. Yo, en fin, bien. O sea, me tengo que despedir, o sea, arranco yo por la despedida. Quiero invitarlos para que vean el trabajo de Francisco Colón y Juan Cruz Oliva en Historias Coloniales. Ya prácticamente estoy desplazado, o sea, no me dejaron de nada. O sea, yo creo que en cualquier momento me sacan hasta de acá, pero bueno, los invito a ver el trabajo que hicieron, que está muy bueno, a partir del texto de Sweetie Nash, donde van a tomar 8 vidas y, bueno, en capitulitos de 7 minutos van a estar para el mundo escolar, ¿no? Con un discurso muy fuertemente académico. Quiero decirles además, hoy no señalé ni la fuente ni los fragmentos de texto, porque cuando ustedes vayan, pongan www.aporte la historia y vayan al canal de YouTube, en el canal de YouTube ahí vamos a desplegar el índice de todas las traducciones que tenemos para que ustedes directamente cliquen y se fijen en la fuente que quieran ver. Y tengo que adelantar que el próximo podcast Diana no nos va a acompañar,
va a estar como directora detrás de cámara, porque vamos a tratar el cine bélico, Diana, a partir de un film que es Sin novedad en el frente. Lo que vamos a hacer es mostrar un laberinto de opciones y trabajar cómo se puede observar un film bélico en el aula, pero especialmente el documental. Así que la próxima semana lo tenemos acá al director, Max Van Overduart, con el cual intentaremos no pelearnos. Y llegar a buen puerto. Y llegar a buen puerto. Bueno. Nos despedimos. Muchas gracias nuevamente por seguirnos. Ya saben, si les gustó, nos dan un like, nos siguen en el canal de YouTube, en la página, y les agradecemos el aguante, el acompañamiento. Y bueno, luego cuando vienen las preguntas que nos llegan vía red, las vamos contestando. Sí. Así que un saludo a todos, a cuidarse, y nos vemos en la próxima entrega. Bueno, un beso grande, Ñeñi. Un beso grande. Hasta la próxima.